Bueno, ahí arrancó. Nada, como anticipé, por ahí esta va a ser una clase un poco más corta porque es un solo texto y no vamos a leer a Marx por sí mismo, sino a partir de un lector, en este caso. El libro del cual parte el artículo que les dejé, que no va a ser el único que leamos. Yo no sé si recuerdan que les dije al comienzo, cuando explicamos medianamente la materia, una de las formas de abordaje que uno puede ir rastreando en el pensamiento marxista es justamente el problema del Estado, ¿no? Y vamos a tratar de dar como este primer puntapié para posteriormente rastrear ese debate en autores de la Segunda Internacional y más en profundidad posteriormente Engels, Lenin y si, si, Dios quiere, si Marx quiere, vamos a llegar hasta Gramsci, pero bueno, eso ya no se los prometo porque eso va a depender un poco de cómo vaya el resto de la unidad 4, cómo vengamos nosotros con los tiempos y demás. Pero mínimamente hasta Lenin, la idea es llegar ya obviamente entrado el siglo XX, nosotros lo vamos a abandonar en el comienzo del siglo XX para que después sigan discutiendo con las próximas teorías políticas, siglo XX y posteriormente, no diría siglo XXI, pero sí discusiones más contemporáneas. Aunque la clase que viene va a ser una clase muy contemporánea, no sé si llegaron a ojear un poco los textos, va a ser una discusión muy contemporánea que atañe a una, ¿no? Economía, feminismo y marxismo. Así que espero que sea de vuestro agrado. Decía, el libro del que parte el artículo que vamos a tratar de discutir hoy un poco, se llama Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates. Es un libro que lo realiza la Cátedra de Sociología Política de la carrera de Ciencia Política de la UBA, donde van escribiendo, todas las personas que escriben forman parte de la cátedra en calidad de docentes regulares, ayudantes, jefes de trabajos prácticos, etcétera, etcétera. El libro es mucho más largo, no lo encontré en internet, lo que les mandé lo he escaneado por mi persona, pero no es un lindo libro para comprarlo, llegado el caso, que les interese en esta temática, porque es como una especie de compendio medio general, a partir del cual uno después puede, ¿no? Ahondar, bucear en toda esa discusión. No dejamos a Marx por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque algunas cosas ya las hemos leído, por lo menos las hemos discutido, o si alguna leyó el texto, verán que hay un montón de referencias a textos que ya leímos, ¿no? Fundamentalmente el Manifiesto Comunista y la ideología alemana. Por otro lado, no sé, no entiendo la pregunta, Cristian. Que nos dijo que por hoy íbamos a ver, porque son varios textos los que íbamos a analizar con la clase, con la chica esta que va a estar invitada. Entonces nos dijo que íbamos a organizar cómo hacíamos para poder leer toda la bibliografía que nos pasó en el grupo de WhatsApp, profe. Sí, la chica está todavía en veremos. Culpa mía, no culpa de ella. Segundo, lean todo, lo que puedan. Como es, a ver, lo que quería decir es, como es una clase que surgió de algunas discusiones que sostuvimos acá, no es una clase organizada, prepensada y demás, por eso también, y al ser unas discusiones en las que me parece que todos tenemos algo y todas tenemos algo que decir, porque nos atraviesa sea personalmente, sea en términos de militancia, sea en términos de relaciones sexoafectivas, ¿no? O sea, sean con las parejas, sean con nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestras hijas. Me parece que todos tenemos que decir, la idea era hacer una clase mucho más descontracturada, que sea una especie de charla con esa bibliografía como base, ¿no? No me gustaría que sea una clase súper expositiva de mi parte, por eso mismo, porque más allá de que por ahí uno no conozca efectivamente
tal o cual discusión de Silvia Federici, sí me parece que hay cosas del orden de lo vivencial que todos podremos decir algo en este sentido, ¿no? Así que lean todo lo que puedan. ¿No? Traté de hacerlo la selección lo más escueta posible con el objetivo de que logren acceder a todos los textos, leerlos. Y además, el segundo elemento de por qué pasamos por la clase que viene era que este viernes con Milton van a laburar Calibán y la bruja, no me acuerdo el subtítulo, perdón, Silvia Federici, que va a plantear una lectura distinta a ese proceso de acumulación originaria que vieron también con Milton la clase anterior, no este viernes, sino la anterior, de que era el tándem robo de leña, capítulo 18, si mal no recuerdo, del Capital, de la llamada acumulación original. Va a plantear otra lectura feminista, ¿no? de este proceso. O por lo menos que tenga en cuenta la situación particular, puntual que vivieron las mujeres en este proceso, que hasta ahora, como habrán visto, está como todo medio velado, ¿no? Pero reitero, a ver, ¿por qué no dejamos a Marx? Dije primero porque algunos textos ya lo vimos, y segundo, como bien dice el amigo Castillo, es una... ¿Castillo eso? Se me fue el... No quiero... Sí, profe. Castillo, me lo confundo siempre con el que sigue. Que es una temática que atraviesa toda la obra de Marx. Entonces, digamos, dar todo se hubiese sido, por supuesto, imposible, y hacer una selección injusta, ¿no? Como toda selección, dicho sea de paso. A mí siempre me pareció un texto de relativa complejidad, ¿no? No es un texto fácil, e incluso van a ver en los otros textos de la misma colección que son un poco más amables a la lectura. Sobre todo, y me parece a mí fundamentalmente, por la primera parte, que es la parte más filosófica, que es un discurso que en general a nosotros digo como politólogos, nos cuesta por ahí un poco más la discusión estrictamente filosófica sobre determinadas cuestiones, ¿no? Por eso creo yo, esta es una opinión media personal, nos cuesta más Hegel que, no sé, Hobbes. Entre muchas otras cosas, de nacionalidad y de forma de escritura, etcétera, etcétera. Pero la primera parte es un poco, me parece, engorrosa. Sin embargo, nos interesa más cómo planteamos este puntapié de la discusión, porque además, recuerden, yo les dije en la clase pasada, lo vengo reiterando, el marxismo como movimiento teórico y político tiene bases muy fuertes. Entonces, a la hora de discutir, digamos, 20, 30, 40, 50 años después, determinada concepción del Estado, que además es un pensamiento que es práctico, ¿no? Es un pensamiento que constantemente remite a su posibilidad práctica, ¿no? A su posibilidad práctica de superación del capitalismo, de mejoramiento de la situación del proletariado, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la época que estemos analizando. Pero sí es un pensamiento que tiene padres fundadores de los cuales siempre se están remitiendo a las discusiones posteriores. Por eso es interesante, por eso podríamos saltearnos y de repente arrancar con Lenin, El problema del Estado, que escribe un libro que se llama El Estado y la Revolución, donde es mucho más transparente, ¿no? Mucho más sencillo, pero constantemente está remitiendo, y de hecho ha habido discusiones intestinas por notas al pie, ¿no? O sea, ¿por qué no? En el prólogo X a tal, Marx dijo que. Entonces eso supone todo un proceso de desarrollo intelectual y militante, y viene otro y dice, no, pero vos lo entendiste mal, porque en realidad, entonces, siempre estamos volviendo a los padres fundadores, ¿no? Hay una especie de... Y además, que la obra de Marx es un monstruo por lo grande, ¿no? Por lo polifacético, por lo multitemático, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces partimos de esta base. A nosotros no nos interesa tanto la finita, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el joven Marx, ¿qué estaba discutiendo con Hegel en función de la división Estado, sociedad civil, sociedad política? Y capaz que esa no es la discusión que más nos interesa,
¿sí? Nos interesa cierta genealogía de cómo el marxismo ha pensado el Estado, ¿no? Y por eso la primera parte, que es la discusión más filosófica, por ahí, a ver, vamos a discutirla, vamos a explicarla, pero si se complejiza demasiado, no se vuelvan locos y locas, que la podemos explicarla, y si no, tampoco es el elemento fundamental, central de esta situación. Decime. No, sí le quería consultar dos cositas. Para mi percepción, yo entendí que esta confrontación que hace con el tema de cómo define el Estado Hegel, él ponía la cuestión de que Hegel apuntaba que la realidad del Estado estaba vinculada directamente con la idea y la ética, y para él no era tan abstracta la cuestión, sino que más bien el Estado tenía que encontrarse en acción, o sea, el Estado debía, y es por eso que ahí él destaca esto lo que usted decía, o sea, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo decimos que el Estado es la premisa de la familia y la sociedad civil? ¿O decimos que la sociedad civil y la familia es la premisa del Estado? Algo que a mí me parece algo re importante, porque en esa pregunta está a veces la participación que la ciudadanía común tiene con respecto a las medidas políticas que toma el gobierno provincial o lo que fuere, ¿no? Como uno se considera que el Estado es otra cosa y uno no forma parte, no se vincula, no encuentra, bueno, y más adelante él va a decir justamente que la solución es esto de que el pueblo tome libremente el poder pero eso le quería consultar si lo interpreté bien. Y la otra pregunta era respecto a lo que a él sí le parece bien que menciona Hegel del tema de la universalidad. El tema de la universalidad, ¿tiene algún tipo de vinculación con lo que vendría a ser hoy la globalización y estas cuestiones, o Hegel lo planteaba desde otro concepto, profe? Bien, vamos por partes, dijo Chuck. Primero, y yo ya lo he dicho, y no porque yo lo haya dicho supone ninguna verdad revelada, Marx tiene como ciertas regularidades en la forma en la cual aborda determinados problemas. Una particular es, siempre existe lo abstracto porque existe lo real. Dijimos la vez pasada, existe el trabajo abstracto porque existe el trabajo real. ¿Sí? Marx en eso jamás va a pensar, de hecho la ideología alemana es bastante claro, hay que partir siempre de las condiciones materiales de existencia, ¿no? Primer gran discusión con Hegel, que define, ¿no?, al Estado producto de un desarrollo abstracto de la idea y la ética, ¿no? Recuerden que ya lo dije creo que en la clase pasada, y si hay algún hegeliano en la sala, o hegeliana, que me disculpe porque voy a hacer una caricatura espantosa de Hegel. Recuerden que para Hegel hay un desarrollo de la idea, vamos a ponerle la razón para que se entienda, que va tirando del carro, como quien dice, a los procesos materiales realmente existentes, ¿no? Entonces, por eso hay una primera discusión que tiene Hegel o sea, Marx con Hegel, que para Hegel no podría haber jamás un Estado malo, ¿no? Porque es producto del deber ser, ¿sí? Lo que le dice, esa discusión entre ser y deber ser, seguramente la conozcan, ¿no? O descriptivo y prescriptivo, ¿no? Hay una filosofía que prescribe y una filosofía
que describe las cosas, ¿no? Es decir, yo puedo decir, bueno, miren, vengo del estado de Virginia en 1800, no sé, no voy a tirar una fecha, pero no tengo ni idea, 1830, y hay, claramente hay unos muchachos de color que son esclavos de otros muchachos de otro color. O yo podré decir, la situación en el estado de Virginia es terrible, es aberrante, porque existe la esclavitud, porque hay gente que tiene menos libertades que otras, producto de cierta pigmentación que tiene su piel. Uno podría decir, ¿no? Alguien que no conoce mucho el paño. Lo que le dice Marx un poco a Hegel al principio es eso. Bueno, a ver, existen estados malos también. Lo que hay que analizar son los estados realmente existentes, si se quiere. No podemos deducir de una idea el Estado. Es un poco lo que le va a decir la ideología alemana. Recuerden que de fondo, a ver, esta primera reflexión de Marx es previa a la ideología alemana, pero hay, ¿no? Hay algunos vestigios, ¿no? de esta crítica, ¿no? Bueno, ojo, yo lo que quiero analizar son los estados como realmente funcionan. ¿No? De ninguna manera puedo determinar o extraer el estado de un desarrollo autónomo de la idea, ¿no? Primera cuestión. Si hay abstracción, es porque hay realidad. Eso, siempre Marx va a decir eso. Eso como primera medida. Pero lo que le rescata, a diferencia de cierto liberalismo contractualista, es esa vocación universalista que tiene. Eso sí, que acá no está puesto, acá está puesto en términos más de universal particular, en términos filosóficos, no necesariamente de un proceso globalizador. Que uno sí podría decir, de hecho Hegel lo dice, ¿no? Hay pueblos sin historia, nosotros, por ejemplo, que no han ingresado, ¿no? En el movimiento de la historia, ¿sí? Que eso supondría, si querés, en última instancia, un proceso de globalización. Pero la discusión es otra, porque es una discusión de orden filosófico. ¿Sí? Es decir, vieron que dice ahí el autor, dice, jamás Marx deriva la idea de Estado de la sumatoria individual de particularidades, ¿no? Algo así dice, de la sumatoria, que es lo que veníamos viendo con los contractualistas, ¿no? Es decir, antes que nada, hay individuos, ¿no? Eso está claro. Los individuos es una especie de suma agregativa de voluntades que suponen un proceso, ¿no? Que crean el Estado a partir de un pacto. Ese pacto fundante lo que hace es dividir sociedad civil y sociedad política, ¿no? Antes de eso había Estado de naturaleza. Marx contra Hegel va a decir algo, pero a favor de Hegel va a decir, de ninguna manera, este proceso es producto de unas voluntades individuales. En eso Marx tiene una vocación bastante antiliberal, ¿no? Digamos. Súper discutible, ¿no? Hay un montón de... No sé si lo conocen a Erich Fromm. ¿No? Sí, ¿no? Era un intelectual que después terminó siendo hay un montón de libros suyos, por ejemplo, en las casitas que venden revistas en Retiro. Se transformó en una especie de intelectual así muy bestseller. Él hace una lectura bastante rara de Marx, que dice que, bueno, Marx en última instancia lo que quería era el pleno desarrollo del individuo, ¿no? Es una lectura de Marx media... Pero bueno, lecturas de Marx hay mil. Vamos a tenerlo a lo que dice el texto puntual. Hay, dice, un gesto, si no antiliberal, por lo menos anticontractualista, ¿no? Entonces, ahí con Hegel hay una especie de unidad mayor, de esto, de universalidad, o de la universalidad por sobre la particularidad, ¿no? Como esas dos críticas tenemos entonces, que nos dio pie Cristian. Bueno, antes de decir todo lo que dijimos, deberíamos haber dicho que el autor divide la reflexión de Marx en torno al Estado en dos grandes momentos, un Marx más joven, filosófico, y un Marx más viejo, si quieren, materialista histórico, ¿no?
o con una tendencia al análisis más material de la situación. No lo voy a explicar acá, está el esquemita este muy sencillito, que lo van a tener en la segunda página, me parece, el texto. No voy a decir nada más obvio más que eso, porque es muy obvio. Digo, al final yo critiqué toda esta distinción de Marx y la vivo reiterando, pero bueno, son las contradicciones que tenemos todos y todas. A grandes rasgos, digamos dos: Marx filosófico, joven; Marx viejo, materialista dialéctico, si se quiere, ¿no? Marx adulto, ¿no? Así, ¿no? Como dice el autor, no viejo, adulto. Los textos de ruptura serían las tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana, ¿no? Que bueno, tuvimos la suerte nosotros de leer. En esa primer vertiente filosófica es lo que va a discutir con Hegel, fundamentalmente, un poco lo que decía Christian, es esto. Primero que nada, para Marx no hay un estado que sea un estado abstracto. O si podemos llegar a pensar un estado abstracto es porque hay estados reales, de los cuales nosotros podemos hacer un proceso de abstracción. Jamás determinaremos a los estados a partir de una idea previa, ¿no? Entonces, se cambia un deber ser por el ser. Si en Hegel hay deber ser, dice el estado debe ser el desarrollo de la idea, por ende es racional y por ende bueno, si se quiere, vamos a ponerlo en términos bueno y malo. Marx va a decir no, puede o no puede ser. Hay que ver lo que realmente es. Y hay estados buenos y hay estados malos. Para Hegel no podría haber estados malos porque es producto del desarrollo de la idea. Y si la idea es lo que es, ¿no? Hablando en términos de cancha, es lo que es. Sí, decime, Bautista. Sí, profe. Yo te quería preguntar más que nada, no sé si después lo vas a aclarar o, como se dice, o lo vas a retomar más adelante, pero a mí, por ejemplo, se me complicó el término de burocracia. No sé si después lo vas a explicar también, porque ahí me estuve medio perdido porque se me metieron un montón de cosas y en un momento dijo algo de, ¿cómo se dice?, de que era el estado imaginario o algo por el estilo y ahí me perdí. Sí. Es una parte bastante enredada y compleja, efectivamente. Sí, pero hay un problema. Bueno, tal cual. Dos cosas, ¿no? Primero, no se vuelvan loques. No, porque sí, efectivamente es complejo, es difícil, pero no sé si ustedes han leído a Weber, por ejemplo. Toda esta parte del desarrollo racional. Dígame si sí o no. Así. Sí, pero en sociología, y tampoco lo leímos como directamente, sino así una interpretación muy por arriba. Bien. Acá hay una... Realmente nosotros deberíamos dar mucho más Weber que de lo que damos, teniendo en cuenta que se lee bastante poco y teniendo en cuenta que es un intelectual importante. Por ahí no tan querido, no tiene tanto punch como Marx, y además su lectura es un poco más aburrida por pasajes, pero efectivamente me parece que hay que tenerlo en cuenta. Acá lo que están leyendo los dos, si se quiere, Marx y Weber, es un proceso similar. Hay un desarrollo, porque además que dice Marx, cuando queremos ver el Estado, tenemos que ir a ver sus instituciones, ¿no? Digamos, la manera en que interviene en la sociedad. Si empezamos discutiendo que efectivamente no podemos tenerlo como una idea, ¿sí?, en términos abstractos, y encima que además es un deber ser, lo que hay que ir a analizar entonces es sus instituciones, cómo interviene en la sociedad. ¿Y qué dice Marx? ¿O qué van a decir los dos en realidad? ¿Qué dice Weber, no? Por ejemplo, hay un proceso de racionalización cada vez mayor en donde la burocracia termina siendo la dueña la que tiene sartén por el mango. ¿Por qué? Porque es la que tiene un pensamiento absolutamente racional legal. Es estrictamente técnico su procedimiento. Vieron que, no quiero ser malo con la gente que está en la burocracia, parezco una canción de Molotov, pero vieron que es como muy difícil ponerse de acuerdo con un burócrata o una burócrata, porque no entienden de razones, no entienden de afectos, no entienden de sentido, de estados de ánimo. Hay que aplicar determinado formulario. No sé si alguna vez ustedes vieron Futurama,
no sé, yo espero que sí, está yo no soy muy fan de Futurama para nada, pero recuerdo haber visto un capítulo donde está ese muchacho que es medio cubano, centroamericano, que es un burócrata y que tiene que hablar con el burócrata mayor y tiene que llenar formularios y formularios. Hay una cosa de orden técnico, racional técnico, digamos, que es el que más se va desarrollando, si se quiere, ¿no? Dice Weber, a mayor socialización, mayor burocratización. Es decir, a medida que el Estado interviene más en la sociedad, lo que va generando es mayor burocracia, que es lo que efectivamente uno podría decir hoy día, ¿no? O sea, a ver, largamos la IFE. Para largar la IFE, ¿qué necesitamos? Necesitamos burocracia, ¿no? Necesitamos gente que por lo menos crea un software que procese no me sale la palabra, los formularios, ¿no? Necesitamos gente que, cada vez necesitamos menos gente, pero por lo menos gente que haga aplicaciones, que procese datos, etc. Lo que va a decir Marx es que la burocracia también es como esa forma de administración, ¿sí?, técnica de la sociedad. Y es profundamente antiburocrático, ¿no? Es antiestatalista, ¿no? Antiestatista, pero antiburocrático, la burocracia como pata administrativa técnica del Estado, ¿no? Léanlo así. Y a su vez, a ver, que dice ahí Castillo, la burocracia a su vez constituye una especie de, se me fue la palabra. Sí, va a generar una corporación que de la misma manera, entre comillas, que hay en la sociedad civil, dice, en el Estado, en la sociedad política, la burocracia es una corporación que tiene, como dice ahí Cristian, intereses absolutamente particulares, ¿sí?, que van generando intereses particulares. Y que además es la pata administrativa del Estado. ¿Sí? Lo dice de manera medio compleja, pero dice, además, como pretende, dice, además la burocracia además es una hipócrita, ¿no? Porque cuando interviene, ¿qué pretende? En ese afán abstracto del Estado, pretende tratar a cada individuo, ¿no?, como otro. Dice, cuando ¿no? Entonces no habría corporaciones, ¿no? No habría grupos de presión, vamos a decirlo en términos, por favor, Marx no dice esto, ¿no? Pero vamos a decirlo en términos más contemporáneos. No habría grupos de sindicatos y demás. Digo, uno, ¿no? Yo, no importa si vos sos tal, pero cuando los intereses de esa clase burocrática, vamos a decirlo, de esa parte burocrática del Estado, se ve amenazada, recurre a las corporaciones, ¿no? Dice Marx. No sé si quedó claro, no es como tan complejo. La burocracia es la pata administrativa del Estado. Como tal va desarrollando, ¿no?, cierta capacidad, se transforma en una cierta corporación con intereses propios particulares, que nunca van a ser, por supuesto, intereses anticapitalistas, ¿no? Porque en definitiva siempre el Estado es un Estado de clase, ¿no? No sé si... Como ser genérico. Es complejo, estoy de acuerdo que es complejo. ¿Cómo? Que dice que esta burocracia los denomina como ser genérico a cada integrante de la sociedad civil. Sí, Daniel, no sé si lo leen, es una consulta, puede entenderse como herramienta disciplinadora y de ordenamiento de esos conflictos de intereses. Eso pretende la burocracia, ¿no? O eso, a ver, ordenar lo que dice Marx en su afán, porque el Estado jamás, voy un poco más atrás, el Estado para que funcione tiene que establecer ordenamientos de tipo abstracto, ¿no? Que son, vamos a decirlo, como dijimos, la libertad y la igualdad, ¿no? Somos todos libres e iguales. Bien. Ahora, entonces el Estado, con su pata administrativa, la burocracia, lo que haría es estar por sobre
los conflictos y actuar de manera racional técnica, ¿no? Lo que dice Marx es, ojo, que esto no es así, que siempre se arbitria para un mismo lado y que a su vez esa clase burocrática, no voy a decir clase burocrática, la burocracia tiene intereses particulares, ¿sí? No sé si quedó medianamente claro, tampoco fue tan, pero tampoco es tan así fundamental. No, la desigualdad es previa porque no nace en el Estado. Eso es lo que le va a decir a... Porque en un momento le dice, esto es absolutamente anárquica esta clase, pero vamos a esta altura ya que sea un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Qué le dice Marx a Hegel? ¿O qué dice Marx? Hegel dio en la tecla con algo fundamental. La modernidad, la piedra basal de la modernidad, es la división entre sociedad civil y sociedad política. Eso es clarísimo. Eso es un gran descubrimiento, eso no hay que tocarlo, ¿sí? Ahora bien, esa división es producto de la emancipación política de los sujetos, de emancipación política con respecto, por ejemplo, a órdenes de tipo religioso, ¿no? Esa emancipación política del sujeto, en Marx va a tener un nombre específico que es revolución burguesa. La revolución burguesa tiene como gran piedra de toque, si se quiere, la revolución francesa, en algún punto, y si queremos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Somos todos libres e iguales. Y sí, la falacia sigue estando. Lo que dice Marx, entonces, el problema es que al escindir esto, tenemos el problema de la abstracción. La sociedad política es una abstracción en definitiva, ¿sí? Y en la sociedad civil lo único que vemos son desigualdades, exclusiones, explotaciones, etcétera, etcétera. ¿Quién va a resolver? Entonces, dice Marx, te encargo la pregunta, Daniel, por el final, ¿no? Si hay... A ver, ¿quién va a resolver esa división? ¿El Estado o la sociedad civil? Va a preguntarse Marx. Para Hegel va a ser el Estado, como desarrollo de la idea ética y la razón, etcétera, etcétera, la que resolverá esa división, ¿sí? Para Marx, no. Como el sustrato del Estado es la sociedad civil, y no como Hegel, que el Estado arrastra, si se quiere, repito, tira del carro a la sociedad civil, para Marx no. El Estado no es más que un producto de la sociedad civil. Por ende, las desigualdades son anteriores al Estado. Lo único que hace el Estado es hacer una especie de pantalla, ¿sí? Que reasegure la reproducción de la sociedad burguesa en las condiciones que está hoy día establecida, ¿no? Propiedad privada de los medios de producción, pero además que supone igualdad y libertad ante la ley, porque recuerden que para Marx uno podría complejizarlo, ¿no? Y decir, sin ningún, yo lo puedo llegar a decir sin que se me caiga ningún anillo, como quien dice, que la situación paradigmática del capitalismo es la esclavitud, no es el trabajo asalariado formal. Pero para Marx necesitamos individuos libres que vendan su fuerza de trabajo a otros individuos libres que tienen capital. Para eso necesitamos ser libres, ¿no? Y para eso necesitamos igualdad ante la ley también. Somos todos iguales. Algunos, la única diferencia es que algunos tienen... ¿no? Y esto no lo dice Marx como, uy, qué bueno, ¿no? Pero dice, bueno, fue producto de una emancipación política, que fue la revolución burguesa, y como tal, además, es necesaria, ¿sí? Por eso también está la discusión cuando discuten la cuestión judía, un texto que también se lo recomiendo casi cualquier cosa que ha escrito Marx, pero bueno, no nos entraba todo, e insisto, cualquier selección es injusta. Dice, el problema del judío no es un problema religioso, es un problema político, ¿sí? Contra Bauer, ¿no? Contra Bruno Bauer, que además es uno de sus maestros, ¿no? Le dice, pero no, vos no tenés por qué hacer de esto un problema religioso, es un problema político. Entonces, la emancipación política que supuso libertad e igualdad ante la ley es en Marx revolución burguesa, ¿sí? Que se hace contra
la fuerza del antiguo régimen, muchas veces contra las religiones. Decime, o decinos. Profe, perdón, acá con esto que dice Marx, de que igual es como necesaria esta división para que después como que la salve la sociedad civil. Él no está también como, ay, no sé cómo explicarlo, como guiando la realidad, lo que va a pasar de acuerdo a su idea de que tiene que haber, él en este momento lo llama democracia, pero que tiene que triunfar un comunismo. O sea, él no hace como que le da un sentido a la realidad que él ve de trabajadores explotados en base a la idea que él tiene para un futuro. Por supuesto, por supuesto. Y ahí recuerden la tensión que trabajamos la clase pasada. Uno lo puede ver como un gesto positivista, ¿no? Como un gesto etapista, como un gesto de absoluta necesariedad de las cosas. Ahí sí sería un orden del deber ser, ¿no? Recaería en una especie de hegelianismo comunista. Pero también uno puede leerlo como un gesto militante. Es decir, a ver, acá dicen los papeles que somos todos libres e iguales. Y yo salgo a la calle y lo único que veo es ricos, cada vez menos y cada vez más ricos. Podríamos decirlo nosotros hoy en día, ¿no? Es decir, yo salgo a la calle y veo gente que no tiene para porfar. Y gente que no tiene vivienda, ni trabajo, ni salud, ni un carancho. ¿No? Y yo agarro la Constitución y dice, todo habitante del territorio tiene derecho a una vida plena, y etcétera, etcétera. Y perdón, porque estoy tratando de leer lo que escribiste. Sí, pero no, porque no es una abstracción, es un problema de orden material. Acordate eso, no es la idea lo que va a triunfar, son las condiciones materiales de existencia las que van a cambiar. Lo que van a hacer cambiar después es la situación. Por supuesto que hay una... yo estoy de acuerdo que hay una... Que es posible leer a Marx y leer estas opiniones de Marx, por ejemplo, en clave tautológica, ¿no? ¿Saben lo que es la tautología? No saben. Me gustaría que me respondan. ¿No es dar vueltas sobre un concepto pero no definirlo? No decir nada sobre eso. No. Bueno, no Ontológico, dijo, profe, ontología. No, tautológico. Ah, perdón. O bueno, sí, algo de lo que dijo Julio, así. Es una especie, ¿no? De eso, de repetición, de pasos que en realidad, ¿verdad?, tienen como un principio y un fin, pero van y van y van, ¿no? Marx podría ser leído como un poco en esa clave de procesos de desarrollo, de circular, o por etapas, mejor dicho, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos otra definición, sí. Pero también puede ser leída en términos de gesto emancipatorio. Digo, no le saquemos tampoco a Marx esa parte. Son las dos cosas, me parece, ¿no? O sea, efectivamente, y acá la diferencia es eso, no es una abstracción la que va a arrastrar el desarrollo a la convergencia de sociedad civil y sociedad política. Lo que va a hacer es la sociedad civil, son las condiciones materiales de existencia las que van a suponer este proceso. Y por supuesto en el medio se van a llevar puesta la división y en el medio se van a llevar puesto, ergo, el Estado. ¿No? Les pido que vayan interviniendo porque como estamos yendo de manera bastante saltando, ¿no?, bastante anárquica, nada, por ahí después cuando se vayan a enfrentar al texto, los que no lo leyeron, se van a agarrar Profe, inclusive
en eso cuando se habla de la escisión, de la división que existe entre el Estado y la sociedad civil, también él plantea que generalmente esta división se muestra cuando entran en juego los intereses materiales. O sea, en eso Marx es como que establece de que todo lo que es el materialismo determinan las diferencias que existen entre las personas, entre la sociedad civil y el Estado, o inclusive, bueno, más adelante va a hablar de clases, ¿no? Pero en ese sentido, el tema no lo lleva a un plano abstracto, sino que y que de todas maneras entiendo lo que usted decía, que sí existe abstracción, pero también la parte, el materialismo es lo que va determinando si uno es menos pobre que el otro, que tiene más ingreso por su salario o porque vende más que uno. Todas esas cuestiones no se plantean en una esfera abstracta, en una esfera imaginaria. Eso ocurre porque, no sé, porque tal vez lo que yo elaboro no es tan bueno como lo que le ofrece mi vecino, por ejemplo, ¿no? No, o porque, y me adelanto, ¿no? Volvamos después a la discusión filosófica, pero a mí la más potente, me parece, en algún punto, es la otra, la material, ¿no? Cuando llega al Estado y deja de ser una abstracción y te caga palos, ¿no? Porque además, ya lo dijo en la ideología alemana, la conciencia es material también, y la ideología es material también. Para mí no hay nada más ideológico que una reja, ¿no? Que un cartel que dice propiedad privada, ¿no? Porque digo, solo un cartel, ¿no? Eso supone un montón de procesos, de que yo no puedo ingresar, ¿no? Porque muchas veces vieron que hay solo un cartel, ¿no? Que uno materialmente podría transgredir eso e ir a ese lugar, ¿no? Digo, yo tuve la suerte de irme a Bariloche y nos sorprendíamos mucho con mi compañera la cantidad de cómo hay ya, o sea, cómo cada vez más, cada vez que vamos, que no es tan seguido como quisiéramos, pero tampoco es cada 50 años, hay un proceso de privatización, de por lo menos de las costas, de los lagos y demás, cada vez más. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Digo, Lewis hace un montón, no estoy diciendo nada, pero digo, muchas veces lo único que hay es un cartel. ¿No? Y ese cartel supone materialidades que exceden al propio cartel, ¿no? Porque el cartel es un cartel, ¿no? Provoca otro tipo de efectos, ¿no? Porque el cartel es un pedazo de cartón, ¿no? En términos de su constitución, no sé, física, ¿no? Con un encendedor lo puedo derrotar fácilmente, pero eso supone un montón de cosas, ¿no? Supone que si yo ingreso estoy violando determinados derechos, que supone sanciones de tipo estatales, que supone un proceso de administración de la justicia, de administración de los territorios, ¿no? De procesos de orden estatal, ¿sí? Porque el que me va a juzgar en última instancia va a ser también el Estado. Entonces, de esa división también pongámosla un poco en tensión, ¿no? No es que para Marx la abstracción supone necesariamente una cosa que está allá. Y efectivamente, cuando uno... Sí, efectivamente, cuando viene el Estado y me pega, por decirlo, quiero poner o viene el Estado y, no sé, ¿no? Me mete en cana, o viene el Estado y me permite acceder a una educación. Digo, son intervenciones, son materializaciones de esos procesos, ¿sí? El Estado tiene una materialidad, eso quiero decir. No es que la sociedad civil es material y el Estado, y eso es lo que va a decir, y acá me adelanto y esto ya se fue al diablo, lo que va a decir después de 48, ¿no? Va a decir Marx, cuando el proletariado adquiere una capacidad de resistencia, porque ¿se acuerdan que cuando Marx decía en el manifiesto, el capitalismo está generando su sepultura, o sea, está generando su propia, está cavando su propia tumba,
y además está produciendo a sus sepultureros, al proletariado. ¿Por qué? Porque lo había utilizado, entre otras cosas, como fuerza de choque contra el antiguo régimen, para producir esta emancipación política que supone la división Estado-sociedad civil, entre otras cosas, ¿no? Para generar su propia revolución burguesa. Utilizó al proletariado como caparazón, ¿no? Ahora ese proletariado no es el mismo. Ahora ya es un proletariado organizado, ¿no? Que en mayor o menor medida ha tomado conciencia de su situación, ¿no? Entonces ya la burguesía no puede comportarse a cómo se venía comportando, ¿no? Entonces ese Estado que pasa a ser de administración, de un Estado que, como decía Marx, ocupa todos los poros de la sociedad francesa, se va a ir reconcentrando y va a sacar su cara más fea, ¿no? Que es su cara, que es la guerra del capital por sobre el trabajo. Y ahí también, y meto todo junto, ahí también se mete también la reflexión del capital en la parte de la acumulación originaria. Es imposible pensar el proceso de acumulación originaria sin una terrible violencia estatal, que es de derecho y también es de hecho, es de palos, ¿no? Es decir, yo tengo que largar, la dieta renana tiene que largar, la dieta es como una legislatura, ¿no? Algo así, una concejalía, tiene que sacar una ley que diga, bueno, no se puede levantar más leña que está ahí, pero a su vez, ¿qué tiene que hacer? Si hay alguien que efectivamente lo hace, es sancionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Marx? El Estado se va reconcentrando, ¿sí? Ese primer viento legislativo va como perdiendo ínfula, se va reconcentrando y se va sacando su cara cada vez más violenta, ¿no? Su cara cada vez más represiva. Hay, de hecho, toda una literatura fundamentalmente proveniente de Italia que lo que dice es, nosotros acostumbramos a pensar que la resistencia del proletariado, es decir, que hay resistencias del proletariado ante el avance del capital, ¿sí? Y lo que decimos nosotros, dicen estos italianos, es al revés. El capital no es el primer paso, el capital responde a las trabas que le pone el proletariado. ¿Me explico la diferencia? Nada, es una discusión del operaísmo italiano que no viene muy al caso. Espero no confundirlo más, pero está bueno ver que va primero, que es el huevo o la gallina, ¿no? Si el proletariado responde a cada ataque del capital o si el capital es un poder reactivo ante la organización del proletariado, ¿no? Ordenemos de vuelta, volvamos al problema filosófico. Hay una división, que es la división moderna, sociedad civil, sociedad política. Leamos Estado, sociedad civil. Que el dato de la modernidad, que en eso estamos todos de acuerdo con Hegel, y eso supone una división entre ciudadano e individuo, ¿no? Si quiere, ingreso a la ciudadanía cuando me voy del lado del Estado. Esa división se va a solucionar, se va a rearticular, ¿no? Para Hegel va a ser vía estatal, para Marx va a ser vía sociedad civil. Y ahí, primero va a ser, dice, y como va rastreando genealógicamente estos conceptos Castillo, dice, hay un pasaje de la democracia al comunismo, ¿sí? Porque primero era vía la democracia, vamos a solucionar este problema, vamos a superar esta división. Esa palabra es reemplazada paulatinamente por comunismo, y pueblo es reemplazado paulatinamente por clase, ¿no? Y la sociedad civil, que hasta ahí tenía que hasta este Marx más filosófico tiene un componente, perdón, que es llamado de esa manera, cada vez más va a ir siendo llamada sociedad de clases, ¿sí? Y es el fundamento, ¿no? El sujeto y no el predicado de la situación. Por eso, el Estado responde a esa situación previa. Jamás va a poder
moldearla como quiere. El Estado lo que va a asegurar son las condiciones de reproducción del sistema capitalista. ¿Sí? Esperen un segundo que tengo que ir al toilet. Disculpen. Díganme si hasta acá entendieron un poco esta situación más de orden filosófica. Si quieren volvemos a la burocracia o no. Les digo igual que no se vuelvan locos y locas con esa parte. Y si no, si está todo más o menos, vamos a la parte más revolucionaria, digamos, más comunista de Marx. Podríamos decirle más materialista, pero capaz que estaríamos siendo un poco injusto. Bueno. ¿Qué va a decir acá el amigo Castillo? Que Marx se tiene que, por supuesto, recuerden que ya les dije, y ahí un poco hace todo el rastreo Castillo, que Marx es una persona que se tiene que exiliar muchas veces. En una de esas cae a Francia y tiene contacto con estos anarquistas o con los socialistas utópicos y demás, y eso le va a dar un cariz a su reflexión de orden más revolucionaria, va a decir Castillo, ¿no? Entre otras cosas. Ahí, a partir de ahí, ya el Estado va a ser un Estado de clase, ¿no? Va a ser un Estado que responde. Sí, bueno, imagino lo que ha sido la vida de. No me puedo imaginar. Y acá hay una parte como bastante interesante que me quería recalcar porque es lo que posteriormente va a retomar Gramsci, o por lo menos que va a ser mucho más analizado por Gramsci, que es, si existe el Estado es el elemento que nos demuestra que hay una sociedad que está atravesada por clases y cuyo conflicto es un conflicto que no tiene solución, ¿sí? No es una discusión en la cual nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Hay un carácter irresoluble de la lucha de clases, no tiene solución, ¿sí? El Estado es producto de este carácter irresoluble de la lucha de clases. Y el Estado, a su vez, tiene que, o vela, mejor dicho, no sé si tiene que, pero vela por los intereses de la clase dominante, de la burguesía, que a su vez su función es asegurar la continuidad de la situación como está, ¿no? Quiero decir, la continuidad del sistema de producción capitalista, vamos a decirlo así. Pero, dice ahí Castillo, retomando un poco la ideología alemana, es verdad que el Estado tiene un componente de cierta universalidad, ¿no? Es decir, no podemos crear de una manera absolutamente imaginaria una institución estatal. Tiene que tener una capacidad de arraigo, ¿sí?, con la situación objetiva dada, ¿no? Por ejemplo, él está pensando en los Estados-nación, ¿no? Los Estados-nación, dice, efectivamente tienen un componente de orden estrictamente instrumental, es decir, como instrumento que permite la continuidad de relaciones de explotación, pero a su vez tiene un componente, ¿no?, que, o sea, no sería posible esta ficción estatal, si se quiere, si no tuviese realmente una especie de arraigo con la sociedad en su conjunto.
¿Qué es lo que Gramsci, muchos años después, va a decir? Ustedes de esto se olvidaron, ustedes compañeros, compañeros marxistas, ¿no? Compañeros y en menor medida compañeras. Porque hay un componente que es la coerción, ¿sí? Hay un componente que es estrictamente el palo, y hay un componente que es el consenso, ¿sí? Hay un componente que nos hace que creamos, por lo menos, por ahora vamos a decir creamos, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero que efectivamente el Estado es una institución que vela para el conjunto, ¿sí? No es posible sostener una administración de la sociedad si efectivamente no hay un grado, insisto, de arraigo, ¿no? De creación de una cultura nacional, de que, bueno, unos ganan y otros pierden, pero es una situación que efectivamente tenemos una historia en común, tenemos ciertas cosas que nos hacen iguales. Tiene un grado de universalidad, lo que Gramsci va a llamar hegemonía, que es, si quieren una definición de Villiquen, la capacidad de hacer pasar intereses particulares por intereses universales. ¿Sí? Eso es el proceso de hegemonía. Eso es la clase que es dominante económicamente deviene en clase dirigente, ¿no? La capacidad de dirección moral, bueno, no me acuerdo otra palabra, de la nación, ¿no? Eso es lo que hace la burguesía. La burguesía no es solo, no es que se juntaron los burgueses y dijeron, bueno, vamos a hacer un Estado, ¿sí? Ponemos acá el coso, qué sé yo, armamos la cana y listo, y se acabó. Y acá que no le gusta, le damos palo y listo. No, nada de eso. Es un proceso mucho más complejo que recupera muchas veces procesos anteriores, que son efectivamente reales. Por ejemplo, una comunidad de lenguaje, ¿no? Por algo, nuestros estados-nación, nuestros latinoamericanos, que no son ni más ni menos ficcionales que los europeos, ¿no? Como quieren hacer creer a veces, que los de ellos son más naturales, ¿no? Y los nuestros son como super creados de ex nihilo. Bueno, habría que matizar esa idea. ¿Qué es de las primeras cosas que generan los estados latinoamericanos? Los nobles estados latinoamericanos. ¿Cuáles son las instituciones que se crean primero? El sistema educativo y la fuerza de seguridad. Exactamente. Que cuando hablaba de universalidad, lo pensaba en ese sentido, en la escuela, digamos. O sea, como al pueblo originario se le prohibió utilizar su voz acá en lo que es Argentina, y que el castellano sea, digamos, la lengua obligatoria. Lo mismo me pasa por mi trabajo de tener contacto con senegaleses, que ellos tienen su idioma, que es el Wolof, y el idioma oficial, por ser una colonia en su momento, es el francés. Así que bueno, entre ellos, el idioma que hablan es el Wolof, y cuando se comunican con nosotros o para afuera, digamos, el francés. Como a través de la educación, digamos, te imponen cosas. Es eso. Absolutamente, pero y más allá de que nosotros consideremos que eso es así, ¿no? Y que tengamos un montón de críticas, a mí mal que mal me siento en algún punto compatriota de ustedes. Digo, esa ficción produce efectos, ¿sí? O vos de verdad agarraste una masa de que tranquilo, digo, además cómo se crean los estados latinoamericanos, ¿no? Digamos, Uruguay y Argentina podrían ser tranquilamente el mismo país, así como el noroeste argentino y más al norte, o la Mesopotamia de Paraguay, ¿no? Digo, ¿no? Comunidades que han sido atravesadas, ¿no? Y más allá de lo que fue históricamente, digamos, hoy, digamos, cualquiera de nosotros que tenga un hijo, la ley de educación te obliga a insertarlo en las instituciones escolares, digamos. Nos pasa, por ejemplo, a veces, también por mi trabajo, de que vengan chicos de otros lugares, de otros países, que no tienen el documento y aún así, por el proceso de socialización, la escuela los contiene, digamos, los integra y a la vez se lo va imponiendo a nuestra cultura. Es eso. Bueno, pero eso produce efecto, porque no es de repente uno conoció mirá, yo el día que me enteré que en realidad esto había sido un genocidio y demás, dejé de ser argentino. No. Para peor, hay algunas
algunos señores y señoras que dicen que toman decisiones por todos los, ¿no? Por todos nosotros y nosotras, ¿no? Digamos, esa ficción produce efectos, ¿no? De repente mi país le debe no sé cuántos millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y ahora que decía, no, yo no. Sí, vos también, ¿no? O sea, hay como, por eso dice que no es todo imposición mística, ¿no? Efectivamente, el Estado se va construyendo sobre procesos previos, sobre comunidades de lenguaje, sobre creencias compartidas, etcétera, etcétera, y es además el elemento que le permite funcionar, porque no puede ser, ¿qué decía Gramsci? Otra definición de hegemonía, no es la que dije, es coerción, no voy a decir disfrazada, es ¿cómo es? Cuando uno le pone como un forro, digamos, no sé cómo sería. Bueno, tapizada, no me sale la palabra. Coerción tapizada. Una cobertura. Bueno, sí, cubierta de consenso también. Y el consenso te lo da, entre otras cosas, eso, ¿no? Porque nosotros creemos realmente que el Estado argentino, después, que nos guste o no el gobierno puntual que tengamos, nos gobierna a todos y a todas nosotros. No es que yo voy a desconocer a tal o cual, porque efectivamente, y muchas veces, lamentablemente, tenemos un destino en común. Y además creo que es una de las, por las cosas que también uno se siente, que hay un cierto impulso a cierta militancia, ¿no? Decir, bueno, efectivamente, tenemos un destino en común, no creo, o me gusta o no me gusta que va para tal o cual lado, pero digo, es rara vez uno dice, no, yo salgo en calidad de Luciano Raggio a quejarme salgo como argentino, ¿no? Como habitante de este suelo, como latinoamericano, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo ahí que es lo que no tan visto por Marx, si se quiere, porque además el problema de la nación para Marx es un problema que recién va a aparecer en sus últimos años de reflexión, ¿no? Como el problema nacional. Recuerden que la revolución o era internacional o no lo era, pero Gramsci a esto le da mucha bola, ¿sí? Entre otras cosas, va a decir eso, ¿no? Cómo, y va a ir entonces a estudiar la literatura italiana, ¿no? Y, bueno, no me quiero detener demasiado en Gramsci, que si todo sale bien lo vamos a ver, pero esta parte que no es coerción, que es consenso, que es creación de una voluntad colectiva, es fundamental en el Estado, ¿sí? Son esas dos cosas, si se quiere, elementos fundamentales. Dice Castillo, citita, es evidente que la constitución del Estado moderno, del Estado-nación, se apoya sobre arcos comunes de solidaridades que no son los que definen las condiciones materiales de existencia, o sea, las clases, pero que son realmente existentes, como un pasado común, una lengua o una religión. ¿Sí? Es un poco lo que venimos diciendo. Efectivamente, el Estado tiene esta característica, esta capacidad. Posteriormente, ¿no? Dice Marx, tenemos el Estado del Manifiesto, que es, ya lo dijimos, el Comité de Negocio de la Burguesía, ¿no? Hay una simplificación estatal bastante importante. También pensemos que en el medio de todas estas reflexiones también hay no me quiero saltar las partes, pero hay una comprensión de Marx, y esto va a pasar sobre todo después de la Comuna de París del 70, que efectivamente el Estado no solo lo podemos tomar, sino que lo tenemos que destruir. Hay un componente irreductible de clase del Estado que si en algún momento pensamos que lo podíamos tomar y usarlo para nosotros, no, esto no camina más. Al Estado hay que destruirlo, ¿sí? Ese proceso a partir del cual se va a destruir el Estado se llama dictadura del proletariado, ¿sí? Que el que mejor lo va a explicar, no porque, o no solo porque es un intelectual muy importante, sino que además porque lo hizo, va a ser el amigo
Bueno, viste que son leninistas, los libertarios nuestros son leninistas. El amigo Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Se imaginan si sale este video? Me es capaz de salir a contestarme ese muchacho. ¿Cómo se llama? Con von Hayek abajo del brazo. Pero en el medio, perdón, tenemos entonces se matiza, ¿no? Tenemos el manifiesto con el Estado es el Comité de Negocio de la Burguesía. Después dice, tenemos el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, ¿sí? Un librito, bueno, lo agarré nomás para presumir que lo tengo. Y lo leí además. Algunos que tengo y no leí, pero este en particular lo leí. Donde un poco Marx dice eso que yo les decía hace un rato. El ciclo de las revoluciones burguesas se acabaron en el 48. ¿Sí? No hay posibilidad de un nuevo 1780, o sea, no hay posibilidad de una nueva revolución francesa. Las revoluciones burguesas están agotadas. ¿Sí? Para el año 48, 1848, están agotadas. Y además tenemos un proletariado que ya tiene, ¿sí? Que está mucho más robusto en términos de su conciencia, en términos de su capacidad organizativa, en términos de su capacidad de resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, la situación ha cambiado, ¿no? Si se quiere. Ahí, dice Castillo que esta reflexión del 18 de Brumario de Luis Bonaparte, no sé si saben, Brumario es como un mes, y Luis Bonaparte es el sobrino de Napoleón, que es en donde Marx acuña la famosísima frase, la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como farsa, es decir, primera es Napoleón la tragedia, la farsa de Luis Bonaparte, que le dedica un montón de epítetos a Luis Bonaparte, que no lo vamos a juzgar en esta oportunidad. Pero van a ver qué dice en un momento Castillo. Este texto abre una especie de discusión en dos órdenes, en torno primero a la autonomía relativa del Estado, discusión que se va a retomar entrado el siglo XX, es decir, ¿el Estado tiene cierta autonomía con respecto a la lucha de clases? ¿Sí o no? Por ejemplo, complejizando esta situación, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión entre sectores, por ejemplo, intraburgueses, ¿no? O sea, una burguesía, imagínense, ¿no? En nuestro país, entre una burguesía, supongamos que tuvimos alguna vez una burguesía industrial y una burguesía agraria. La del campo. Por ejemplo. Eso, van a decir algunos autores, esa lucha intraburguesa lo que hace es autonomizar al Estado. Un poquito. Siempre va a ser un Estado de clase, ¿eh? Eso no es que de repente va a ser el Estado abierto a, venga, proletarios, vengan y gobiernen ustedes. Pero por ahí esas luchas intraburguesas suponen, ¿no?, una especie de empate que supone cierta autonomía relativa del Estado. ¿Sí? Y otra discusión en torno a el instrumentalismo o el estructuralismo del Estado, que es otra discusión que no la vamos a rastrear nosotros porque es posterior, pero es decir, el Estado es un instrumento, es un arma, ¿no? Y en tanto arma, la puedo usar yo como la puedo usar un burgués, es decir, se lo saco a la burguesía y ese arma me sirve a mí para de repente operar, quiero decir, o actuar. O es estructuralmente determinado por la lucha de clase y como tal no tiene, está creado a imagen y semejanza de la lucha de clase, por lo cual lo único que queda es destruirlo, ¿no? Efectivamente. Bueno, Lenin va a decir, son las dos cosas. Hay una parte que efectivamente hay que destruir y hay una parte que efectivamente hay que mantener. ¿Sí? Eso es un poco las discusiones que abre este 18 de Brumario Luis Bonaparte, ¿no? Que lo toma como otro tópico acá, como otra fuente de amigo Castillo. Que supone esta característica fundamental. Porque además, recuerden que Marx siempre, o sea, también por eso es tan cambiante porque siempre después vuelve al territorio, como se dice hoy día, y ve lo que pasa. Y dice, bueno, ahora las condiciones cambiaron, ¿eh? No son las mismas que en 1789. La burguesía no es la misma y el proletariado no es el mismo.
¿Qué es el Estado bonapartista, si se quiere? Es una concentración, ¿no? O sea, un corrimiento de la parte más legislativa, ¿sí? Hacia un Estado, si quiere, vamos a decirlo hoy en día, no es así, un ejecutivo cada vez más fuerte, y lisa y llanamente una guerra del capital contra el trabajo. ¿Sí? Acá se acabó cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de... Se acabó. Porque el capital se da cuenta que el proletariado tiene una capacidad que no tenía antes. Y esa capacidad hay que desestructurarla, ¿no? ¿Cómo? A los tiros, básicamente. Posteriormente, Castillo toma otro tópico de Marx, que es su llegada a Inglaterra, ¿no? Y su... perdón, que estoy con la... Su llegada a Inglaterra, su contacto o estudio, su gran estudio, su gran obra, que es El Capital, ¿no? Y ahí hay otro elemento, otra posición del Estado, otro análisis, si se quiere. Espérenme. Que es esta cosa triple que dice Castillo, ¿no? Digo, refiriéndonos ahora exclusivamente al capital, el interrogante particular que trataremos de responder es acerca de la existencia o inexistencia de una teoría del Estado en el capital. Porque recuerden, como yo les dije creo al principio, Marx tenía pensado escribir un capítulo dedicado exclusivamente al Estado y no llega a escribirlo porque se muere, básicamente. Sin embargo, Castillo considera que efectivamente hay una teoría del Estado en el capital, más allá de que no esté escrita como, ¿no?, el Estado 2 puntos, uno puede inferir una teoría del Estado. Nuestra respuesta va a ser afirmativa en 3 dimensiones, dice. La primera, la llamada acumulación originaria, ¿no? Es decir, el Estado, la burguesía jamás podría haber sido la burguesía, el capitalismo jamás podría haberse desarrollado si no es de la mano del Estado, ¿no? Esa es como primer tesis. Segunda tesis, la segunda dimensión la encontramos en la formulación de la legislación laboral del siglo XIX, ¿no? Que es un Estado que, y esto lo va a ser algo harto discutido en la tradición marxista, fundamentalmente con el estado de bienestar. Marx no lo ve, por supuesto, vive varios años antes. Se trataría de un Estado que garantiza la relación social capitalista, pero que, producto de la confrontación, puede llegar a tomar medidas que beneficien a la clase obrera. De nuevo, se trata de un Estado que garantiza el orden capitalista, aunque para hacerlo deba perjudicar a determinados capitales individuales o fracciones del capital. Esto nos da un matiz distinto para analizar el Estado como un tercero escindido por sobre las clases que el que vimos en el 18 de Brumario. Recuerden, el 18 de Brumario hay una concentración, una guerra del capital contra el trabajo. Ahora, en el capital, Marx dice, y recuerden que está en Inglaterra, que Inglaterra está discutiendo ciertas leyes laborales, imagínense que para nuestra visión paupérrima, ¿no? Pero bueno, el proletariado está discutiendo ese tipo de cosas. Y dice, bueno, el Estado puede, producto de la confrontación, tirarle algunas migajas al proletario, pero siempre lo va a hacer en función de sostenimiento de la relación de producción capitalista. Una parte importante de la izquierda, con el estado de bienestar, ¿no? Hay un libro de Klaus Hoff, autor alemán, que creo que yo ya se los mencioné, que se llama Con y contra el estado de bienestar. No les quiero mentir, si algunos tienen internet cerca, Hoff, estado de bienestar. Y él va rastreando, ¿no?, las posiciones en torno al estado de bienestar que tuvo la derecha, la izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Una parte de la izquierda decía, no queremos saber nada con el estado de bienestar porque lo único que hace es retrasar las condiciones objetivas, ¿sí? Le da una migaja al proletariado para que de repente pueda comerse un bife una vez por mes
pero en realidad no trastoca, ¿sí? En el corazón de las relaciones de producción, que son las verdaderas causantes de la opresión del proletariado, ¿no? Nuestro trotskismo vernáculo, en su vertiente más antiperonista, me parece que repitió un poco ese tipo de argumentos, que después lo podemos discutir si efectivamente... Hay una tesis, ¿no?, con la cual se chicanea el trotskismo. No sé si hay algún trotskista acá en la mesa. Si es, hable ahora o calle para siempre. No, mentira. Que hay una frase con la cual se chicanea que es: a ustedes les parece que cuanto peor mejor, ¿no? ¿Se acuerdan con esa cita que leíamos de la ideología alemana? Necesitamos miseria para que haya revolución. Bueno, hay determinadas posiciones de izquierda. Puede ser ese libro, sí. Y bueno, hay algo de eso, ¿no? Es decir, el Estado en algún momento particular puede darle algo al proletariado, pero siempre va a ser en función de el sostenimiento de las condiciones actuales de explotación, las condiciones actuales de producción, que son las capitalistas. Y el tercero es el paso más lógico, que la tercera dimensión dice es más compleja, ya que es lógica antes que histórica. No me detendría demasiado en ella, porque además es la que por ahí menos vamos a rastrear después. Por último, no por último que lo diga Castillo, pero por último que lo decimos nosotros, tenemos la Comuna de París del año 71, que es, no sé si saben un poquito, hay una intentona revolucionaria en la ciudad de París, que dura 2 meses más o menos, se toma la ciudad. Y bueno, termina siendo aplacado por, además, en una alianza entre Francia y Alemania. Bueno. Pero eso deja una enseñanza muy, muy importante a buena parte del marxismo, ¿no? De hecho, el prólogo que vamos a leer nosotros de Engels, que es la próloga de la lucha de clases en Francia, que es del año 1895, está muy remitido a esa experiencia, ¿no? Esa experiencia va a dejar un montón de enseñanzas. Entre las que rastrea Castillo con respecto al Estado, es decir, bueno, Marx, después de la Comuna, ya no va a considerar bajo ningún punto de vista que el Estado no deba ser destruido, ¿sí? Y para eso escribe en la crítica al programa de Gotha, que es el programa de la socialdemocracia alemana, el gran partido electoral de clase, si se quiere, que tiene que ser aniquilado, y eso tiene que ser aniquilado a partir de esta dictadura del proletariado. Y da una serie de pasos, ¿no? Da una serie de formulaciones de cómo debería hacerse, ¿no? Reemplazar a las fuerzas armadas por milicias urbanas, bueno, hay un montón de... echar a todos los funcionarios, léanlo, no me lo voy a acordar de memoria. Pero después del 71, 1871, en la Comuna de París, Marx termina diciendo eso, ¿no? No hay ningún tipo de chances de una negociación con el Estado, ¿no? Y por último, Castillo recupera en 2 párrafos, me parece, el modelo asiático, ¿no? El Estado asiático. Y está bueno para decir, bueno, volvemos a una pregunta que es primigenia. ¿El Estado solo existe? ¿Solo es un desarrollo de la modernidad o no? Y bueno, no, efectivamente, mientras haya lucha de clases, va a haber estados, ¿no? Y esos estados van a estar determinados por las condiciones particulares de la explotación, ¿no? En el caso de Asia, dice acá Castillo, que dice Marx, es la capacidad de control del agua, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Entonces, si se quiere, pasamos de ese mar filósofo de la división sociedad política, sociedad civil, vamos radicalizando esa idea de Estado como Estado de clase, ese Estado de clase que en la ideología alemana tira un tip que es, ojo, ese Estado se construye en arcos de solidaridades que son previos, ¿sí? No es una imposición estrictamente desde arriba. Tiene que haber, que después lo que va a agarrar Gramsci, que va a decir, bueno, tiene que haber un pequeño componente de consenso, porque si efectivamente
no consideramos que esto es una situación de conjunto, es muy difícil. Ni la dictadura más cruenta de la historia, además, la historia nos da clases constantemente, ni la dictadura más cruenta de la historia, no solo la nuestra, de la historia de la humanidad en general, se pudo sostener pura y exclusivamente a partir de los palos, ¿no? Tiene que haber un componente de hegemonía, ¿no? De capacidad de decir, yo lo estoy haciendo por el conjunto, no son efectivamente mis intereses particulares. Pasamos eso, pasamos al 18 de Brumario, donde ya hay una guerra capital-trabajo, producto de las condiciones particulares, ¿no? De la burguesía y del proletariado. Pasamos a una situación del capital, donde encontramos un Estado que puede tirarle unas limosnas al proletariado, pero no olvidemos que es pura y exclusivamente en función del mantenimiento de las relaciones de producción, a un último mar, que es el de la crítica al programa de Gotha, que dice, efectivamente, después de la Comuna de París, si algo tenemos que aprender, muchachos, es que con el Estado no se negocia, el Estado se lo destruye. Se lo destruye por etapas, no es fácil. Tampoco Marx, un caído de cátedra, que va a decir, no, al día saben lo que hay que hacer, ¿no? Como con todo el cariño que le tengo al Che Guevara, cuando no sé si conocen esa anécdota, que está en una conferencia en Cuba, y la cuenta la persona que... La cuenta Osvaldo Bayer, me quería hacer el cosa al pedo. ¿Cómo se llama? Misterioso. Que le dice, bueno, lo que hay que hacer es, hay que crear una célula revolucionaria en la Sierra de Córdoba, que va a bajar hacia, ¿no? Tiene toda esa serie de pasos, y de repente Osvaldo Bayer le dice, pero Ernesto, escúcheme, las Fuerzas Armadas Argentinas no son las cubanas, ¿no? Hay un desarrollo de la aviación que Cuba no tiene. ¿No? Y el Che le responde, no interesa, son todos mercenarios, ¿no? Hay como una especie de voluntarismo muy romántico, si se quiere, que Marx no es... a ver, el Che tampoco era un caído del cáter, quiero decir, pero Marx dice, no es una cuestión de un día para el otro. De hecho, este primer paso, ¿no? Y ahí hay una división entre socialismo y comunismo. El socialismo sería el primer paso, la dictadura del proletariado, donde todavía va a haber cierta cosa burguesa, cierto derecho burgués y qué sé yo. Eso se va a ir paulatinamente destruyendo, ¿sí? Hasta llegar al comunismo, donde el Estado, como el Estado es producto del carácter irreconciliable de la lucha de clase, no habiendo clase, no hay Estado, porque no es necesario, ¿sí? Si el Estado tiene una función fundamental, que es la de mantener, sostener las relaciones de producción, la lucha de clase, la situación de opresión de una clase por otra, no habiendo clases, el Estado no tiene razón de ser, ergo se muere. Va a decir Lenin, se desvanece, ¿no? De mi parte, es más, pensé que iba a ser incluso más corta esta clase, pero los y las escucho, si tienen alguna opinión, alguna crítica. Profe, Diga. respecto a lo que planteó cuando Lenin, que citó usted de que Lenin considera de que no hay que destruir totalmente al Estado, sino que cierta parte debe seguir, ¿no? Debe existir. Esto, no sé, ¿no? Tal vez por ahí yo lo interpreto mal. Esto puede ser, a ver, desde que nacemos, todo individuo, toda persona tiene una forma de ver, una forma de percibir las cuestiones, y por lo tanto el grupo social va a tener diferencias. Y estas diferencias, si no existe algún tipo de orden que se imponga para generar una armonía, digamos, entre todos, todas los que participamos de esto que destruyó el Estado, si no existe algún tipo de norma, vamos a terminar, creo que trompeándonos todos, ¿puede ser? No sé. No necesariamente.
te puedo responder desde Marx, te diría que no, efectivamente hay que poner orden porque, a ver, y es un ¿Y orden... cómo se hace? Ah, no, bueno, ojalá, si tuviese la respuesta, estaría vendiendo libros de autoayuda, sería un bestseller. No, por supuesto que yo te voy a responder ahora a partir de mi propia concepción. Yo creo que el conflicto tiene un carácter irreductible y cualquier intento por clausurarlo, a mí a priori me da cierto olorcito totalitario, te voy a ser sincero. El conflicto existe, existió y existirá. Lo que sí considero es que efectivamente uno puede conjurar cierto, o sea, sí generar un orden que no sea el orden del nivel de cinismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Me parece que esto no camina. Para mí, los niveles de desigualdad que estamos viviendo son terribles. Con el agravante de que me parece que además, esto daría para una charla mucho más extensa, con alguna cerveza de por medio incluso, pero además me parece que el mundo de a poquito va diciendo, hasta acá llegó mi amor, ¿no? También, yo creo que va a aguantar, ¿no? Y no soy biólogo, y no me quiero meter en un terreno que no conozco, pero me parece que también está diciendo, bueno, no soy el mismo de antes, y los niveles de pauperización, de precarización, y además lo ya me parece pornográfico de la riqueza de algunas personas, me parece que efectivamente hay otro tipo de... El conflicto va a ser irreductible. Ahora no necesariamente tiene que ser un conflicto de orden económico o de orden de una desigualdad económica, ¿no? Eso sí que no necesariamente es así, creo yo. No, hay que ser, digo, no sé, como experiencia, digo, no sé, el zapatismo. El zapatismo es una experiencia que tiene cosas con las que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero me parece muy original, ¿no? Entonces, yo creo que hoy sí, efectivamente, esa idea de partido de clase, ¿no? Y demás, ya es una idea que está relativamente vetusta. Y me parece un problemón de la izquierda que sea incapaz de pensar mundo. Me parece que la izquierda ha perdido esa capacidad de plantear un mundo radicalmente alternativo, ¿sí? Que prometa, digamos, felicidad y reconciliación, ¿no? Me parece que hay que ponerle mucha cabeza a ser original en eso, ¿no? Ojalá pues, yo tuviese una receta, un recetario, me encantaría, no lo tengo. Y creo que además siempre la salida es colectiva, ¿no? Yo ya le dije la vez pasada, ¿no? Me parece que hay algo de la economía popular que hay que empezar a mirar mejor. Yo creo que hay algo del feminismo que aportó un montón de otros elementos para poder pensar una sociedad más democrática, no necesariamente, digo, más democrática en serio, ¿no? Independientemente del acceso, ¿no? O del cupo, que también me parece más democrática en términos más radicales, ¿no? Me parece. Yo creo que esos son, ¿no? Los modos de autogestión, de autogestión, muchas veces de la pobreza y la miseria, pero que se autogestiona con más o menos ayuda estatal, ¿no? Y que creo yo son los y las causantes de que esto no se haya ido al tacho en la pandemia, ¿no? O que sean la última red de contención de un montón de gente que no tiene más que eso. Hablo de los comedores, ¿no? De los merenderos, de los comedores, de las ollas populares, de las mujeres, ¿no? Poniendo la cocina a disposición. En China, cantidad de ciudadanos que no tienen lugar a donde vivir porque ya los alquileres son carísimos y cada vez los reducen a espacios más pequeños para vivir por la cantidad. Más hablando, por ejemplo, de centros urbanos donde se concentra el trabajo industrial, ¿no? Bueno, efectivamente, repensar, entre otras cosas, supone repensar el espacio público, repensar el espacio privado, repensar, ¿no? Por algo nos vemos, por algo, me parece, estas expresiones además vienen de sectores
súper marginales, ¿no? Las que te estoy mencionando, digo, son las villas miseria de los grandes conurbanos que tenemos en el país, de los pocos, y son los llamados barrios populares, ¿no? Contemporáneos, me parece. Ahí hay intentos, no necesariamente anticapitalistas, pero sí que tienen, en eso está muy interesante, hay un libro de Verónica Gago que se llama, ay Dios, ¿cómo estoy? La razón neoliberal, si no me equivoco, donde ella va como rastreando un poco la salada, ¿no? Como forma de organización. ¿No? Dice cómo se conjugan procesos súper neoliberales con otros de un orden, ¿no? De otro tipo de solidaridades, ¿no? Digo, hay toda una mixtura, y bueno, hay que ponerle cabeza ahí, ¿no? Hay que ponerle el ojo por lo menos. Digo, como experiencia. Después, por supuesto, hasta ahora lamentablemente es una gestión de la miseria, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay algo que es anticapitalista en algún punto, del orden de la solidaridad, y solidaridad no, una solidaridad no quiero ser malo, ¿no? Pero no de los señores y las señoras bien que donan una vez por año 5 lucas a un sol para los niños. De una solidaridad que construye ciudadanía, que construye derecho, que construye, me parece, sí, absolutamente surgen como consecuencia del peor capitalismo, además, ¿no? O sea, del capitalismo más descarnado, destructivo, pero bueno, se podría haber hecho muchas cosas con eso, y se hizo algo que me parece que, incluso ahora en la pandemia, no digo que hayan nacido ahora, ¿no? Por supuesto, sería un necio, pero digo, fueron, ¿no? Formas de contención que hay que ver qué pasa. Y digo, el zapatismo es también otra opción para pensar, ¿no? Para pensarlas, quiero decir. Fue muy de moda en los 90, ¿no? 90, 2000, ¿no? Sobre todo en los 2000. Pero el panorama no es muy alentador, que digamos. Pero bueno, tampoco vamos a dar el brazo a torcer, tan fácil. Y además yo creo y también una especie de política, decía Gramsci, una política prefigurativa, ¿no? Es decir, no importa que no hagamos la revolución mañana. Yo me tengo que comportar, lo voy a villiquenizar por Gramsci. Yo me tengo que comportar de manera, digo, tengo que hacer las cosas para, ¿no? No es mañana viene la revolución y yo tengo que, no, hoy mismo tengo que generar, yo creo que ya generar lazos, ¿no? Que no estén mediados por el interés, ya es potente, porque el mundo en el que vivimos, digamos, el interés económico, las relaciones que están, ¿no? Cuando el afecto se mezcla con el interés, con la capacidad de, ¿no? Me junto con vos porque me va, ¿no? Porque de repente tengo acceso a ciertos bienes o a ciertas personas o a ciertas oportunidades laborales, digo, generar otro tipo de lazos para mí no es moco de pavo, no es una boludez, no es producto de un hipismo, no quiero putear, ¿no? Un hipismo inocente, sino que me parece también es potente generar relaciones que sean de orden horizontales, desde el afecto y no desde el interés, desde la escucha y no desde la dirección, ¿no? Me parece que eso también parece por ahí medio pavo, pero en este mundo que vivimos no hay que dejar nada por intentar, ¿viste? Pero bueno, me fui un poco al diablo. Por mi parte, les libero. No sé si alguien quiere decir algo más y si no, nos vemos el miércoles. Bueno, lo van a ver a Milton el viernes y el miércoles vamos con esa clase que hemos dado en llamar Pequeña Introducción a la Economía Feminista. Chao, nos vemos. Gracias, profe. No, a ustedes. Adiós. Chao, profe, gracias.